parece bien, ya vamos a dar comienzo al webinar de hoy de transferencia de conocimiento de proyectos de AI, Egunon Guztioi. Bienvenidos a todos a este webinar que organizamos desde Aclima y que está orientado a mostraros los resultados de 3 proyectos que se han presentado, que están financiados por la convocatoria del Ministerio de Industria en el programa de agrupaciones empresariales innovadoras. Bueno, yo soy Miquel Ibarra, director de proyectos de Aclima, y esta jornada también se alinea con nuestros objetivos de promover tanto proyectos de cooperación, de innovación en el sector ambiental, como también como agente de intermediación entre oferta y demanda de la red vasca de ciencia y tecnología, de promover eso, la transferencia de resultados de proyectos de innovación al conjunto del sector ambiental. En este caso, vamos a tener 3 proyectos relacionados con el ámbito de la digitalización, pero de la digitalización para lograr objetivos ambientales, ¿no? Tenemos, por un lado, un proyecto ligado a calidad ambiental, el HAN-AI, que está orientado a desarrollar nuevos modelos, una plataforma para monitorización de calidad de aire y ruido en la ciudad. Y por otro lado tenemos 2 proyectos que desarrollan tecnologías asociadas a la digitalización alineados con la economía circular, y en este caso de materia de los plásticos, que son Plastitech y Sera, con 2 vertientes diferentes. Por un lado se trabaja en Plastitech, en desarrollar herramientas que permitan facilitar la trazabilidad en las cadenas de valor de reciclado de plásticos, y el Sera, que lo que persigue es, a través de modelos de inteligencia artificial, poder adaptar los procesos productivos de las industrias que están utilizando este tipo de materiales. Digamos eso, que tenemos ese espectro de proyectos. Y no me voy a extender más. Sí que podéis después plantear preguntas a través del chat y se las trasladaré yo a los ponentes. Y si os parece bien, vamos a dar comienzo con el primer proyecto, con HAN-AI, que nos lo va a presentar Alberto Bañuelos, que es doctor ingeniero industrial por la Universidad del País Vasco y tiene más de 35 años de experiencia en el campo acústico y de manera especial en el ámbito del ruido ambiental. Es socio director de AC, Centro de Acústica Aplicada, desde el 1995, y previamente creó y fue jefe de la unidad acústica de la BEI, que posteriormente sabéis que se integró en Tecnalia. Y se especializó en ruido ambiental con una formación postdoctoral en el Danish Acoustical Institute de Dinamarca. Alberto, si cuando quieras, puedes empezar con la presentación del proyecto HAN-AI. De acuerdo. Egunon, buenos días. Voy a compartir pantalla primero. Bueno, estáis viendo la pantalla, me imagino. Sí, Alberto, sí se ve bien. De acuerdo. Bueno, como comentaba Miquel, el proyecto HAN-AI lo que hace es dar respuesta a necesidades de profundizar en la evaluación de la contaminación acústica y atmosférica para la gestión del ruido, para la gestión de estas 2 contaminantes ambientales en la ciudad, ¿no? Su acrónimo responde un poco a las iniciales de salud, aire, ruido, datos y inteligencia artificial, porque es un poco el objetivo, es desarrollar una plataforma en esa línea. La verdad es que es un consorcio multidisciplinar de empresas de distinto ámbito que pretendemos llevar adelante este proyecto con la coordinación de Aclima, que además de coordinar el consorcio, impulsa las actividades de comunicación y de transferencia de resultados. Vale. El consorcio está formado por orden alfabético, por AAC, Centro de Acústica Aplicada, que somos una ingeniería especializada en el desarrollo de metodologías avanzadas para hacer efectiva la evaluación y gestión del ruido y de las vibraciones, que serían las que forman la contaminación acústica. Por Lever,
que es una consultora especializada en la planificación del transporte, tráfico y de su impacto en el urbanismo, la economía, la calidad urbana y medioambiental. Por Control, una empresa especializada en soluciones ambientales en distintos ámbitos y en la monitorización ambiental, incluyendo el muestreo y análisis de contaminantes atmosféricos. Y luego por Tecnei, que es el especialista en el campo de las tecnologías de la información y con experiencia en el desarrollo de plataformas de modelización y de predicción. Por lo tanto, un equipo multidisciplinar que cubre las distintas líneas del proyecto. Bien, lo que pretende Hanai es analizar, diseñar y demostrar una metodología basada, por un lado, en la monitorización, en una monitorización más detallada, para hacer la evaluación y la gestión tanto de la calidad de aire como del ruido, que son dos tipos de contaminaciones pues, que van bastante unidas al medio urbano, pero que pocas veces se tratan de forma coordinada. Y, lógicamente, son dos contaminaciones transversales, por lo que necesitamos integrar otras variables externas, como puede ser la meteorología o con los modelos de movilidad urbana, ya que el tráfico, pues al final es un poco contaminante principal, tanto para la calidad del aire como para el ruido. Y la idea del proyecto es aprovechar pues, todo el desarrollo tecnológico, tanto en modelización como en IoT, en inteligencia artificial, para ir mejorando la evaluación en respecto a los sistemas convencionales y buscando como objetivo final contribuir a la protección de la salud, más cuando hay una demanda de mayor exigencia cada vez, especialmente por la OMS y por la propia Unión Europea, de ir bajando los niveles y las referencias tanto en calidad de aire, en contaminación atmosférica, como en ruido. ¿Vale? Ese es un poco el propósito que pretende el proyecto, ¿no? El objeto, por lo tanto, es desarrollar una herramienta para mejorar la toma de decisiones en los gobiernos locales sobre estas dos contaminaciones desde un planteamiento transversal, integrar todas las evaluaciones en una plataforma de elementos de evaluación aprovechando el potencial que dan las tecnologías actuales, con sistemas prácticos, completos, basados en gran parte en sensores de bajo coste para ser prácticos y fáciles de extender a cualquier situación, y incorporando las metodologías, el potencial de las metodologías para contrastar resultados, combinar monitorización con modelos avanzados, tanto de tráfico como de ruido. ¿Vale? La idea es proporcionar información para priorizar inversiones en el control de estas dos contaminaciones y para ello pues, se plantea una herramienta de predicción de forma que se puedan definir escenarios futuros que nos van a permitir valorar el efecto de distintas estrategias medioambientales en una ciudad y tratar de seleccionar aquella más adecuada. El proyecto se plantea con un piloto a pequeña escala en una zona a seleccionar dentro de la ciudad de Vitoria-Gasteiz. Bien, la estructura del proyecto se divide en 3 fases. Estamos al final de la primera fase de investigación, que empezó en la segunda mitad del año pasado y ya está a punto de acabar, que básicamente se ha centrado en lo que es el diseño conceptual del modelo Hanai y en poner las bases para los diseños de los sistemas de monitorización y el planteamiento de cómo integrar las distintas variables en el proyecto, que será el objetivo principal de la segunda fase, que desarrollará durante este año y la primera parte del año que viene. En ella, además de continuar con toda la parte de desarrollo de sistemas de monitorización e integración de modelos, se incorpora el desarrollo propio de los modelos, tanto del modelo de tráfico como de ruido, como el propio modelo Hanai, que al final es el que da soporte a la plataforma integrada. Y en la última fase de validación se hará ese testeo piloto en la zona seleccionada de Vitoria-Gasteiz para comprobar un poco el funcionamiento de todo el sistema y también para trabajar la predicción de escenarios futuros y cómo el modelo Hanai responde a poder definir distintas estrategias. Finalmente, el proyecto se completa con la parte de gestión y ejecución del proyecto y con una estrategia de comunicación, difusión, transferencia y sostenibilidad a largo plazo, de la que forma parte también pues, esta presentación, esta jornada. Bien, en cuanto a la línea de monitorización,
es una de los pilares del proyecto, con el fin de conseguir sobre todo una información más detallada, más local de la problemática tanto de ruido como de aire y que se completa con la evaluación de tráfico. Por un lado, se trata de aprovechar los medios que ya hay en las ciudades para monitorizar estas variables, tanto ruido, aire como tráfico, que cada vez pues, se están creciendo, más un poco con esta línea ahora de zonas de bajas emisiones en las que se están incorporando redes de medida. Lo que busca el proyecto es bajar a un detalle más local de lo que se hace habitualmente con mayores equipos que se puedan acercar a distintas zonas y hay el interés de que esos equipos sean equipos de bajo coste. Integrar la información de estas tres variables, ruido, aire y tráfico, que bueno, pues van muy unidas, y comenzar a hacer análisis más avanzados de los habituales, aprovechando esa información que podemos sacar con las nuevas tecnologías aplicadas a la monitorización para tener mejores datos de entrada para los modelos, en concreto para el modelo de tráfico y el modelo de ruido, y para el propio modelo HANAI, que va a cumplir un planteamiento global de estructura integral de todo el proyecto. Igualmente, el sistema de monitorización lo que nos va a permitir también es contrastar el resultado de esos modelos, ¿no? Vale. La idea es que con esta red de monitorización se alimente una plataforma IoT en la que además de la información directa de los sistemas de medida, se incorporen otras fuentes de información para el planteamiento global del proyecto. Por lo tanto, tendremos un proceso en esa plataforma de introducción de datos, de ingesta de datos, una gestión de todo el flujo de información pues, bastante extensa que va a recibir de esos sensores, con un procesamiento de todos los resultados, por un lado en tiempo real, pero por otro lado procesando esa información y almacenando esos datos para conseguir una visualización de datos orientada hacia la gestión y hacia los aspectos prácticos que la propia aplicación de la ciencia de datos nos va a permitir sacar una información de un volumen elevado de datos frente a medidas más reducidas que suelen ser más habituales en este tipo de planteamiento. ¿Vale? Por lo tanto, aprovechamos aquí la plataforma IoT y el tratamiento de grandes datos para poder conseguir información adicional a la habitual en la evaluación del ruido del aire. En concreto, con respecto al aire, la parte fundamental es la monitorización en la que con una tecnología innovadora de mezclar sensores fijos IoT con sensores móviles, pretende tener una información complementaria a lo que pueden dar las redes oficiales en las ciudades para llegar a datos de más detalle y poder contrastar en mayor medida los resultados de la calidad del aire de distintas variables que pueden estar influyendo a lo largo del tiempo. Por eso es interesante el monitorizar durante largos periodos de tiempo y en un mayor número de puntos, ¿no? Aspecto que de nuevo viene favorecido por el uso de equipo de bajo coste, ¿no? Por otro lado está el seguimiento de las distintas variables ambientales que se seleccionen y trasladar todo ese potencial de datos a la plataforma de visualización que hemos comentado antes y finalmente ser datos de entrada para el modelo HANAI, que es el que va a permitir hacer la función de modelo que hacemos en el tráfico y en el aire, en el caso de, perdón, en el ruido y en el tráfico, en el caso del aire, para hacer estimaciones también de calidad de aire a futuro. Bien, el tráfico es evidentemente un elemento fundamental en las dos contaminaciones, por lo tanto es necesario disponer de una información detallada si se quiere llegar a una evaluación detallada tanto del ruido como del aire. Por lo tanto, era fundamental incorporar la parte de modelización del tráfico y para ello se parte con un modelo de transportes de 4 etapas que va a aportar el dato de intensidad de tráfico para cada uno de los tramos viarios de la ciudad, ¿no? De forma que tenemos principal contaminante en cuanto por lo menos a extensión en la ciudad y de mayor afección, por ejemplo, en el caso de ruido, claramente a la mayor el número de personas expuestas siempre es por el tráfico, y aprovecharemos las medidas puntuales que pueda haber, bien de las espiras, bien del propio monitorizado que se haga dentro del proyecto, como consecuencia del proyecto, para ajustar y mejorar este comportamiento de los modelos.
Lo que se pretende es también disponer ese modelo una vez que está calibrado o ajustado a la situación actual para que pueda ser la referencia para poder definir escenarios futuros en base a distintas estrategias de gestión de la ciudad, de gestión de movilidad o de otro tipo de valoraciones que puedan influir en la modificación del tráfico. Y uno de los objetivos del proyecto es también mejorar la lógica matemática de reparto modal, haciendo especial hincapié en el modo bicicleta, que no ha estado contemplado hasta ahora, pero que cada vez adquiere un mayor peso en la movilidad y que por lo tanto es importante introducirlo para ese análisis de estrategias de futuro. En el caso del ruido, la monitorización es muy puntual, es muy local, el ruido puede estar cambiando si vamos de un punto a 50 o 100 metros, damos la vuelta a la manzana, la situación puede ser muy diferente. La única forma de poder valorar de forma detallada el ruido en una ciudad es con la aplicación de modelos, que además es la metodología habitual para la elaboración de mapas de ruido y demás. Lo que busca el proyecto fundamentalmente es aumentar la precisión de los modelos de ruido, una vez que se llevan ya, pues, en nuestro caso, más de 20 años haciendo mapas de ruido, pues a tener mayor detalle para que todas las modificaciones, todas las estrategias que se planteen a futuro permitan cuantificar en mejor medida su respuesta. Hay que tener en cuenta que 2-3 decibelios cambian de forma importante los resultados finales en cuanto a población expuesta, por ejemplo, en una ciudad, y también para acercarnos hacia los objetivos de la OMS, que está pidiendo niveles mucho más bajos y que eso influye también en la calidad y en el grado de detalle en la modelización que es necesario para responder a poder valorar esas situaciones. Por otro lado, habitualmente los mapas de ruido son estáticos, son mapas de promedios anuales y es interesante desde el planteamiento del proyecto analizar el dinamismo de cómo van modificando esos niveles y contrastar los resultados que aporta ese modelo con los datos en el tiempo que va ofreciendo la monitorización. Y después el modelo es el que nos permite establecer escenarios futuros y en función de la actualización o de la predicción de los escenarios de tráfico, poder convertir eso en escenarios de ruido y de esa forma poder ver el efecto que tiene sobre los indicadores de ruido. Bien, y finalmente el comportamiento va al modelo Hanai. La suma de toda esta información llega a lo que hemos denominado modelo Hanai como modelo de inteligencia artificial, en el que por un lado entra la información de la plataforma IoT con todos los resultados adaptados a la entrada de datos para el modelo, basados fundamentalmente en la monitorización. Por otro lado, la información de los modelos, tanto de tráfico como de ruido, también con información extensa, porque estamos cubriendo el ámbito de toda una ciudad, y información externa, como puede ser las condiciones meteorológicas o otro tipo de información de la ciudad. Eso entra en el modelo Hanai, que nos va a dar como resultado pues, una serie de indicadores de evaluación de la situación en la ciudad, de medir evoluciones, medir cómo los distintos efectos o las distintas alternativas en zonas de la ciudad pues, se van manifestando en unos resultados o en otros, un sistema de visualización de los resultados para permitir el seguimiento y la gestión, y un aspecto fundamental que va a ser el poder establecer escenarios futuros, ¿no? En base a esos modelos que se han definido en la fase anterior, poder establecer escenarios futuros y con el aprendizaje del modelo sobre los datos de entrada, poder establecer también cuáles van a ser las expectativas de distintas alternativas de actuación en la ciudad. Por lo tanto, lo que pretende el modelo es básicamente dar un paso adelante en la evaluación y en la gestión de la contaminación de ruido y tráfico muy unido a la movilidad, ¿no? Como elemento principal, para poder apoyar a las administraciones, fundamentalmente a la administración local, en el diseño de nuevas estrategias y de seleccionar cuáles las que pueden tener mayor incidencia, poder valorar el efecto de peatonalizaciones, de reducciones de velocidad, ¿no? de calma de tráfico, de distintas estrategias de desarrollo urbano, para establecer escenarios futuros y adelantarse a la valoración de sus resultados sin esperar a 10, 15 o 20 años para ver si dan los resultados esperados, sino podernos adelantar aprovechando las posibilidades del modelo Hanai a establecer esas expectativas de futuro en cada una de las alternativas y poder tomar decisiones con mayor conocimiento. De acuerdo, pues esto es un poco el planteamiento del modelo. Cualquier pregunta, pues respondemos luego. Eskerrik asko, muchas gracias. Muchas gracias, Alberto.
Y bueno, no sé si puede surgir alguna pregunta a través del chat. Vamos bien de tiempo, así que si alguien quiere plantear alguna pregunta, pues tenéis disponible el chat del Zoom para poder plantearla. Si no, también podéis plantearla posteriormente y podríamos retomar el tema de las preguntas al final del webinar. Bueno, en principio, vamos a ir continuando, si os parece bien, y intentamos al final de las 3 presentaciones pues, ver si alguien tiene alguna duda. Bien, el siguiente proyecto es el SERA, que sí me gustaría detenerme un momento antes de entrar con la presentación de Udani, que es un proyecto coordinado por el CEP, el Centro Español de Plástico, y bueno, pues quería agradecer también a Karma y a Marc, pues que ese espíritu de colaboración y bueno, las invitaciones que nos han hecho a participar en proyectos de cooperación, en innovación en el marco del programa de agrupaciones empresariales innovadoras. Bueno, que es una asociación para nosotros también de referencia para cooperar en este tipo de proyectos, como es el SERA. Y nos va a presentar el proyecto Udane Astovica, que es ingeniera industrial con grado y máster en ingeniería industrial por la Universidad del País Vasco. Ha tenido también una estancia en la Universidad de Ciencia y Tecnología de Noruega, en el NTNU. Actualmente trabaja dentro de la especialización de transporte sostenible del EARTICER, donde bueno, ha participado en varios proyectos nacionales e internacionales. Y tiene experiencia previa como ingeniera en el sector de la automoción en ámbitos como el ecodiseño y en la economía circular. Udane, te paso la palabra y cuando quieras puedes empezar con la presentación. Vale, es que voy a compartir la presentación. ¿Lo podéis ver bien? Espero que sí. Sí. Sí, vale, perfecto. Bueno, pues me presento, como ha dicho Miquel, me llamo Udane Astovica y soy investigadora en el Centro Tecnológico EARTICER. Y bueno, vamos a coger unos minutitos para explicaros el proyecto SERA. El nombre viene de soporte tecnológico para la transformación de materiales reciclado termoplástico. Y bueno, forman parte del proyecto pues ACLIMA, el Centro Español de Plásticos. Luego tenemos como empresas transformadoras a Closine y SMP. También tenemos a CISARP y luego estamos nosotros, EARTICER, como he dicho, como centro tecnológico. Os voy a presentar un poquito lo que es el EARTICER así en 2 palabras, para que nos conozcáis un poquito mejor. Bueno, el EARTICER es un centro tecnológico que se sitúa en Marquina. Tenemos 2 áreas de investigación, una de ellas es la tecnología de alimentos y la otra, la segunda, la tecnología de polímeros. Y dentro de esta última tenemos 2 departamentos, que son la de salud y la de transporte sostenible. En el departamento de salud investigan un poquito sobre diferentes materiales poliméricos que pueden ser biocompatibles en uso de dispositivos médicos, también en el diseño de estos mismos, y tienen otras líneas de investigación como puede ser la microfluídica. Y luego tenemos el departamento de transporte sostenible, donde trabajo yo actualmente y donde se sitúa también el proyecto SERA. Y en él, trabajamos con materiales poliméricos, ya sean termoestables, termoplásticos o elastómeros, y siempre dándoles ese toque de sostenibilidad o siempre tirando hacia la sostenibilidad, ya sea buscando estructuras que sean ligeras o pues, que tengan un impacto ambiental reducido o el menor posible, por lo menos. Os dejo aquí unas cifras de lo que es el EARTICER actualmente. Como veis, es un centro digamos pequeñito, pero ha ido creciendo estos últimos años y ahora mismo estamos alrededor de unas 50 personas trabajando.
Para introducir un poquito el proyecto, os voy a poner un poquito en el contexto de lo que es el sector del plástico, el reciclado y todo esto en el sector de la automoción. Entonces, bueno, la creciente conciencia medioambiental, ¿no?, que la sociedad ha ido generando y ha ido en aumento, al final ha traído que la entrada de esos aspectos legislativos relativos a la economía circular. En nuestro caso es la Comisión Europea la que presenta o propone la nueva legislación y también aplica las decisiones comunitarias, ¿no? Al final, toda esta nueva normativa que ha venido estos últimos años y que seguramente seguirá entrando, viene un poco a respaldar el Pacto Verde Europeo que se presentó a finales de 2019 y donde uno de los objetivos del pacto era disociar el crecimiento económico del uso de los recursos, ¿no? Y yo creo que es ahí donde entran los materiales reciclados y juegan un papel muy importante. Aquí os muestro un par de gráficas donde podemos ver la evolución que ha tenido la gestión del plástico postconsumo, es decir, ese plástico que ya ha sido procesado, ha tenido su vida útil y ya ha terminado su vida y bueno, se gestiona de alguna manera, ¿no? Y podemos ver la evolución tanto a nivel español como a nivel europeo, en el que la evolución ha sido más o menos similar, donde el vertido en el vertedero ha ido disminuyendo y el porcentaje o el volumen de plástico que ha ido, que ha sido reciclado ha ido aumentando con los años, ¿no? Como ejemplo, en Europa en 2020 se recicló el 33% de todo el volumen de plástico que se recogió y en cambio en 2018 en España se llevó ese 42% de material a plantas de reciclado, ¿no? Entonces, bueno, la tendencia ha sido buena. También hay que comentar que de todo este plástico que se recicla, en un 74% más o menos suele ser plásticos como el polietileno, ya sea de baja o alta densidad, y el PET, que son materiales que se utilizan, digamos, en su gran mayoría en el sector del envase doméstico o en botellas. De la mano de esta información viene un poco esta gráfica en la que podemos ver cómo se distribuye ese material reciclado por sectores y vemos que más del 50% de ese material que se recicla viene de envases, ¿no? Y en su contra tenemos sectores como puede ser pues, la automoción o el sector electrónico o la de construcción y demolición, que pues tienen muy bajo porcentaje de reciclado y por ello gran parte de esos materiales terminan en vertederos. Y en estos sectores, pues materiales que se utilizan habitualmente pues pueden ser el polipropileno, el PVC o el ABS, y en consecuencia, como la gran mayoría de este material termina en vertederos, pues no se recicla, ¿no? Entonces ahí vemos también una oportunidad de utilizar estos materiales, ya que sus características o sus propiedades son buenas y actualmente estos materiales se usan también en automoción. Entonces, bueno, ahí vemos una oportunidad de utilizar estos materiales. En concreto, en la automoción, bueno, la automoción, se lo conoce, es un sector muy exigente y tiene altos requerimientos, ¿no? Entonces, la variabilidad que suelen presentar los materiales plásticos reciclados hace desconfiar, yo creo que un poco al sector y por eso yo creo que ha sido más difícil introducir este tipo de materiales reciclados en la automoción. Y, por ejemplo, si lo comparamos, ¿no? Como hemos dicho, el sector de los envases, pues yo creo que lleva un largo recorrido con este tema del plástico reciclado, pero en automoción ha costado más, pero bueno, ya va entrando y yo creo que irá en aumento. Y bueno, todo esto al final lo que hace es, bueno, lo que nos hace es esa necesidad de adaptar los procesos que tenemos hoy en día. Entonces, teniendo todo esto en cuenta, yo creo que un poquito el proyecto será, ¿no? por esa necesidad de tener o de desarrollar esos materiales reciclados que sean aptos para la automoción y controlar esa variabilidad. También el desarrollo de un manual de transformación de materiales reciclados, ya que debido a esta variabilidad, pues transformar estos materiales tiene su dificultad y hay que tenerlo en cuenta. Y luego adaptación de una herramienta de inteligencia artificial para el tratamiento de la variabilidad de los materiales, ¿no? Y que nos ayude un poquito teniendo en cuenta qué características
tienen esos materiales al inicio, controlar el proceso de transformación, que en nuestro caso es un proceso de inyección, para conseguir siempre un resultado estable. Entonces, el proyecto SERA como tal sería, ¿no?, la creación de ese sistema experto que estaría basado en la inteligencia artificial, con la que podríamos modificar, como os decía, esas variables que tiene el proceso de inyección en nuestro caso, como pueden ser temperaturas, velocidades, presiones y demás, para que, bueno, teniendo en cuenta, ¿no?, esas características iniciales del material. Aquí he enumerado las actividades que estamos llevando a cabo en el proyecto, ya que es un proyecto que está, bueno, terminará pronto, pero todavía sigue en marcha. Así que uno a uno iré pasando. El primero es el análisis de fuentes, desarrollo de materiales y definición de especificaciones. Aquí, por un lado, tenemos la identificación de fuentes postindustriales y postconsumo adecuadas para la automoción. Los materiales plásticos reciclados pueden ser postindustriales o de postconsumo. Los postindustriales normalmente crean mayor confianza, ¿no?, ya que solemos saber exactamente de qué materiales se tratan, qué tipo de tratamiento han tenido, cómo han sido procesados y demás. En cambio, el material postconsumo siempre genera más desconfianza, ¿no?, ya que suele ser un material que viene mezclado, no conocemos exactamente cómo ha sido procesado y encima puede que durante su vida útil haya estado expuesto al sol, a agua con aguas saladas, aceites o demás, ¿no?, que hayan podido degradar el material. Entonces, siempre suele ser un poco más complicado el tema de materiales postconsumo. Aún así, en el proyecto SERA estamos analizando ambos tipos de materiales y por ahora con bastante buenos resultados. Así que, bueno, veremos al final del proyecto cómo sale todo, pero bueno, es posible. Y luego, por otro lado, normalmente cuando se elige un material o se hace la criba para elegir un material, se suele tener en cuenta, pues, las características o las propiedades mecánicas que tiene ese material, ¿no?, y que cumpla con las especificaciones que tenemos para esa pieza en concreto, y también el precio. Pero bueno, en este caso, en el proyecto SERA también hemos querido incluir una variable más a esa ecuación para elegir el material. Hemos querido tener en cuenta también el impacto ambiental que generan esos materiales. Es por ello que estamos analizando todos los materiales que estamos utilizando en el proyecto, ya sean los materiales originales que se utilizan actualmente para fabricar esas piezas, que actualmente son materiales vírgenes, con el impacto ambiental que tienen, pues, todos los materiales reciclados que estamos analizando, ¿no? Entonces, pues bueno, tendremos también muy en cuenta ese impacto a la hora de definir al final un material para cada una de las piezas. Y luego, por último, pues el desarrollar formulaciones que cumplan con esas especificaciones que tienen estas piezas, ¿no? Que al final, al trabajar en el sector de la automoción, pues suelen ser bastante altas. Entonces, a veces no es suficiente solo esa base de material polimérica, sino que hay que añadirle, pues, fibra de vidrio o demás. Vale. Estudio de la variabilidad de los diferentes lotes, ¿no? Vale, ahí veis los diferentes ensayos que les solemos hacer a los materiales, y al final lo que queremos hacer es crear esa herramienta que esté basada en la inteligencia artificial, pero esa herramienta hay que alimentarla. Entonces, aparte de diferentes datos históricos que tenemos con las que vamos a alimentar la herramienta, también estamos generando nuevos datos que en nuestro caso son de más interés, porque queremos ver esas correlaciones, ¿no?, de las características que tiene el material al principio, todas esas variables que tenemos en el proceso de transformación y luego las propiedades que tiene la pieza al final, ¿no? Entonces, estamos generando nuevos procesos, nuevos ensayos con los que vamos a alimentar la herramienta. Bueno, aquí un ejemplo de todos los datos que estamos consiguiendo de algunos materiales. Y luego el tratamiento de datos, ¿no? Como os decía, pues bueno, con los datos que estamos obteniendo en estas fases que estaba comentando, como también los datos históricos, ¿no? Al final se tratará la información mediante diferentes herramientas de inteligencia artificial con el objetivo de identificar, pues, esas correlaciones que os decía entre el material reciclado que nos llega, ya sea postconsumo o postindustrial,
con las variables que os comentaba del proceso, en este caso de inyección, como pueden ser las temperaturas, las presiones, las velocidades de inyección y al final pues las propiedades que tendrán esas piezas al final. Y luego llegaríamos a la validación industrial porque todo el trabajo se está haciendo por ahora a nivel de probetas o placas, es decir, en piezas pequeñitas, pero todo eso se va a llevar a una escala mayor y con piezas reales. En este caso, bueno, SMT eligió un listón trasero de un automóvil y Closa un pedal de freno. Como os podéis imaginar, son piezas que tienen altos requerimientos, así que, bueno, con eso suma un poquito, bueno, o hace que la dificultad sea un poquito mayor, pero lo estamos consiguiendo. Y por último, la estandarización, ¿no? Todo lo que estamos consiguiendo en el proyecto, todos los datos y todo el conocimiento, pues lo queremos estandarizar un poquito. Entonces, recopilará todo el conocimiento generado y se estandarizan los procedimientos de trabajo, dando como resultado de esta etapa un documento de referencia normativo y de materiales recopilados. Al mismo tiempo, con el objetivo de trasladar los conocimientos recopilados en un documento de una forma transformadora. Así que para que todo esto que estamos generando ahora, que de alguna manera pues, facilidad o ayude a la automoción a introducir estos materiales reciclados y transformarlos de una forma eficiente y bueno, esta ha sido mi presentación. Vamos. Eskerrik asko, Udane. Aprovecho para dar la bienvenida a Antonio Novo. Antonio, creo que tiene el micrófono. Sí, hola. Sí. Hola, Antonio. Nada, sin más, Hola. que estábamos oyendo por ahí algún ruido. Pues nada, no deberíais, perdona. Darte la bienvenida y bueno, me muteo, vale. Luego te introduzco para el cierre de la jornada. Gracias, Antonio. Gracias. Bueno, eskerrik asko, Udane, por la presentación del proyecto. Bueno, vamos bien de tiempo. Si alguien tiene alguna pregunta relacionada con el proyecto SERA, pues bueno, tenemos algo de margen de tiempo, si no podemos esperar después cuando finalicemos con la última presentación. Nadie se anima. Vale, si os parece bien, pues pasamos al siguiente proyecto, Plastitec, que nos va a presentar Ainara Martínez, que es doctora en Economía Aplicada, máster en especialidad en Marketing y licenciada en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad de Deusto. Y actualmente es coordinadora del área de Economía Circular del Centro de Investigación MIC, al que se unió en 2019. Pues, Ainara, cuando quieras, estás muteada. Vale. Eskerrik asko, Miguel. Vale, os comparto la pantalla y me confirmáis que se visualiza bien. ¿Se ve bien? Sí. Vale, bueno, lo primero, agradecer a Clima la invitación y la posibilidad, ¿no?, de exponer un poco pues, las principales claves, ¿no?, como comentabas, Miquel, del proyecto Plastitec. Antes de empezar, bueno, un breve resumen, ¿no?, sobre cómo he organizado un poco la presentación. Bueno, hablaremos un poco sobre cuál es la oportunidad que identificamos en el consorcio de empresas tractoras del proyecto, qué principales claves identificamos para el lanzamiento, ¿no?, de la propuesta Plastitec. Hablaré un poquito sobre el resumen del proyecto, es decir, ¿no?, los principales componentes que conforman el proyecto y por último haré un zoom sobre cuál es la solución circular en la que estamos trabajando y que en breve finalizaremos. Bueno, pues todo el consorcio, ¿no?, que componemos el proyecto. Como principales claves, bueno, refrescar, ¿no? Udane también ha hecho, ¿no?, quizás un zoom a la parte más legislativa de Europa
Pero bueno, creo que es interesante, ¿no?, mencionar pues, bueno, pues que en Europa el 25% de los residuos plásticos se eliminan en vertederos. China se sitúa como el principal receptor de estos residuos plásticos europeos orientados a su reciclaje. Por lo tanto, ¿no?, en Europa se identifica una oportunidad en cuanto al reciclaje y la revalorización de este tipo de residuos, ¿no? La producción y la incineración de plástico es un gran contaminante, se emiten alrededor de 850 millones de toneladas de gases de efecto invernadero en el mundo. Considerar también el impacto ambiental, ¿no?, de las fugas relacionadas con este tipo de residuos y cómo pone en evidencia, ¿no?, que el actual modelo de consumo lineal bueno, pues, tiene que llegar a su fin, ¿no?, y proponerse flujos productivos mucho más circulares. También evidenciamos en su momento una falta de metodologías que permitieran, ¿no?, inventariar o analizar cuál es el impacto ambiental plástico ligado a la producción de productos industriales y evidenciamos también una demanda, un incremento de la demanda y del interés de los plásticos reciclados, ¿no?, como materia prima cada vez más valiosa para la industria. También se identificó cómo la cadena de valor del plástico está mucho más integrada, lo que permite generar, ¿no?, o lo que supone un caldo de cultivo para la generación de proyectos colaborativos en este ámbito, ¿no? Entonces, considerando estas claves, el consorcio planteó un proyecto centrado en el diseño y desarrollo de una solución circular integral en base a trazabilidad 360 bajo tecnología blockchain y revalorización de residuos plásticos pre- y postindustriales, así como postconsumo, ¿no?, con la idea de favorecer pues la reintroducción, ¿no?, de estos nuevos materiales en la industria para la generación de nuevos productos circulares. Objetivos estratégicos de Plastic-Tech: digitalización de esos procesos de reciclaje y revalorización a través de tecnología blockchain, desarrollo de plásticos reciclados que consideren o que incorporen los requerimientos de la industria, favorecer esta utilización de esta materia prima secundaria por parte de la industria y mejorar la información ambiental y la huella ambiental de productos y organizaciones. 3 desarrollos fundamentales: un desarrollo tecnológico en base al desarrollo de una plataforma blockchain, como comentábamos, que permita certificar una trazabilidad en torno a los residuos que se generan en el ámbito industrial y postconsumo, sobre su gestión y sobre los procesos de reciclaje y revalorización. Un producto en torno al desarrollo de unos nuevos composites revalorizados, que además aplican las últimas técnicas de reciclaje mecánico y químico y que están certificados en base a la normativa UNEN 15343-2008. Y un nuevo producto o una nueva metodología ligada al cálculo de huella ambiental plástica de estos productos industriales. El consorcio está conformado por 2 clústeres, Aclima como líder del proyecto y el Centro Español de Plásticos. Este consorcio está complementado por 4 empresas. Caitec como empresa tecnológica ligada a la digitalización y trazabilidad, ¿no?, de estos procesos de reciclaje mediante tecnología blockchain, como comentábamos. Virciplastic como gestor de residuos y enfocado más en la parte de esta generación de composites técnicos reciclados. Plásticos Closa como empresa de inyección de piezas de plástico y uno de los suministradores, ¿no?, de estos residuos pre- y postindustriales. Y Emaús Guipúzcoa como gestor de residuos mediante su línea de negocio de recuperación de residuos plásticos postconsumo y comercialización mediante su marca Sin Desperdicio. Y finalmente, 2 centros tecnológicos de la Red Vasca de Ciencia y Tecnología, Fundación Geiker, especializado en el tratamiento de residuos plásticos y en el desarrollo de materiales poliméricos más sostenibles, y MIC, al cual represento, en este caso, como Centro Tecnológico en Gestión Empresarial e Innovación de la Corporación Mondragón, especializado, o en este caso, las líneas de investigación que participan en este proyecto
son las de Business Data Analytics y Economía Circular. Como comentábamos, las tres principales claves del proyecto PlastiTech son la trazabilidad, con esa digitalización de procesos, el reciclaje y revalorización de residuos plásticos, tanto industriales como postconsumo, y el desarrollo de una metodología de cálculo de huella plástica. Entonces, a continuación voy a hacer un zoom o un repaso, ¿no?, sobre los diferentes desarrollos que se han dado en cada una de estas líneas. En cuanto a la plataforma PlastiTech, comentar que el principal desarrollo ha orbitado sobre todo en los procesos ligados a el reciclaje y revalorización, procesos que asume en este caso la empresa Vertiplastic, y los residuos plásticos que se han considerado, la categoría de residuos son los que os muestro a continuación, ¿no? Residuos de gran volumen, bidones, piezas de bebederos inyectores y redes y materiales trenzados. Estos son los residuos con los que trabaja Vertiplastic y que por tanto van ligados a los indicadores que se trasladan posteriormente a la plataforma. Se han volcado las diferentes fases o procesos por los que pasa el residuo en la planta de Vertiplastic, se han digitalizado estos procesos y se han volcado en la plataforma PlastiTech, ¿no? Aquí vemos una secuencia o las diferentes subtareas ligadas a la fase 1 de recepción de residuos, desde la solicitud de gestión, la aceptación de ese residuo, el inicio del proceso de trazabilidad, la recepción de esos residuos y su almacenamiento. En una fase 2, más ligada a la segregación y al almacenamiento, en este caso indicamos el caso de las piezas y bebederos de inyectores. Podemos ver en la fotografía de la izquierda cómo se recibe el lote de residuos, en este caso, como comentaba, ¿no?, de bebederos y piezas de inyectores, y en la foto de la derecha cómo se produce esa segregación y ese almacenamiento para en una tercera fase iniciar su tratamiento, su reciclaje y por último su acabado, ¿no? Ello comienza con una limpieza de molino, con un triturado del propio residuo, con un control de calidad y con un retractilado y almacenamiento. Entonces, todas estas fases y subfases se han digitalizado y se muestran bueno, pues de la siguiente manera, ¿no? Este es un pantallazo de la plataforma PlastiTech y de cómo se muestran cada una de estas fases a través de las cuales se puede llegar a cada uno de los pasos y procesos ligados, ¿no? Como os muestro a continuación, aquí aparece incluso el detalle de cuál es la actividad, la persona que ha estado ligada al desarrollo de esa actividad, la fecha y hora de inicio, la persona que ha finalizado esa actividad, lo mismo con la fecha y hora fin, duración de la subactividad. Y por último, toda la trazabilidad con todas las capas de la información que certifican que efectivamente ese proceso ha sido desarrollado, ¿no?, en base a esa normativa UNED 15343 que mencionaba al principio. En cuanto a los composites PlastiTech, la generación de estos nuevos materiales poliméricos, bueno, pues comentar, ¿no?, que se ha generado una nueva granja recuperada que ha incorporado o que se ha tenido en cuenta los requerimientos tanto de la industria manufacturera como de la normativa vigente, y también se está desarrollando una nueva línea de termoplásticos revalorizados de alta calidad que pueden ser personalizados y que además, bueno, pues se han eliminado ciertos componentes como el cloro y el bromo, ¿no?, según la normativa de Unión Europea. Como comentaba o mencionaba anteriormente, las principales fuentes suministradoras de este tipo de residuos ha sido por un lado Closa, por la parte de residuos pre- y postindustriales, bueno, pues donde ha aportado desde materia prima virgen que no ha sido utilizada en proceso productivo hasta sobrantes y bebederos derivados del proceso de fabricación o incluso productos no conformes. Y por la parte de Maús, más centrada en el ámbito postconsumo, bueno, pues a través de su gestión de residuos plásticos, bueno, pues ha aportado sobre todo en este caso residuos plásticos ligados a juguetes infantiles.
Y por último, bueno, pues mencionar la metodología, hacer un zoom sobre cuál ha sido la metodología Plastitec que hemos desarrollado desde MIC y que permite calcular la huella ambiental plástica de un producto o de un proceso. Mencionar que la visión de esta metodología es una visión o pretende ser una visión holística donde se considere toda la cadena de valor del sector del plástico desde la generación de la materia prima virgen, su transporte a las empresas transformadoras de plástico, el proceso de transformación, o sea, inyección, soplado, etcétera, su transporte en el caso de que es la empresa en cuestión recicle sus residuos hacia el gestor o el reciclador y nuevamente el transporte de esa nueva granza, de esos nuevos composites revalorizados a la empresa transformadora para su reintroducción en el proceso productivo. En función de la empresa que utilice esta metodología, bueno, pues el alcance de la misma, ¿no?, se circunscribirá a unas fases o a otras, ¿no? Quizás no todos los transformadores puedan cumplir todas las fases, ¿no? Pero bueno, la metodología se adapta al alcance, ¿no?, de la empresa en cuestión. El formato bajo el cual bueno, vamos a dar acceso a la metodología Plastitec va a ser a través de una plataforma web. Bueno, y a través del logueo, ¿no?, de darse de alta, se podrá acceder a sus servicios. Cabe recordar o cabe refrescar que bueno, el cálculo de huella plástica se centra en el ámbito de impacto ambiental de residuos plásticos, considerando la tipología de plásticos, su volumen y el periodo en el que estos residuos se generan, con lo cual, bueno, pues, distanciar, ¿no?, en cierto modo, o bueno, poner, ¿no?, encima de la mesa la diferencia entre la huella de carbono y la metodología de huella plástica que, bueno, pues que presentamos, ¿no?, que hemos elaborado en el marco del proyecto. Antes de empezar a trabajar con la metodología, las empresas o los usuarios deberán recopilar ciertos datos relacionados con sus procesos y sus productos, para lo cual, bueno, pues facilitaremos, ¿no?, un kit de preparación donde indicaremos pues, la tipología de datos que deberán disponer para poder volcar en la plataforma, así como pues, bueno, quién puede ser, ¿no?, las personas pues, bueno, que dispongan de esta información, así como los diferentes procesos y el tiempo asociado, ¿no?, al cálculo de la huella plástica. Los primeros datos o la primera pregunta, ¿no?, que tiene que responder la empresa en cuestión será cuál es el producto, identificar qué producto desea medir. Para ello se le solicitará una información general, pues la referencia del producto, una descripción del mismo, una referencia del cliente, ¿no?, de ese producto que él está elaborando, así como una descripción y luego información técnica ligada al propio producto, ¿no?, su composición plástica, el proceso de fabricación, el número de unidades producidas por kilo, la referencia al fabricante, distancia recorrida del fabricante de materia prima plástica virgen al transformador, así como el tipo de camión, etcétera, ¿no? Y luego seleccionar cuál es el objetivo y el alcance de la medición, ¿no? Seleccionar el producto en el caso de que tenga ya dados de alta diferentes productos, el alcance de la medición, si es por kilo de plástico, por producto concreto y el periodo. A partir de aquí se desarrollará un análisis de inventario donde o bien la propia plataforma a través de acceso a bases de datos, por ejemplo, como la de Coinvent, o bien la empresa aportando datos propios, pues bueno, se le solicitará o se aportará consumo energético, consumo hídrico, la empresa tendrá que indicar esa distancia recorrida ligada a la materia prima virgen, así como también en el caso de que genere estos residuos y los recicle, pues cuáles son, ¿no?, cuál es esa distancia con ese tipo de camión, el volumen de residuos que se envía, así como el volumen de residuos que se recicla y que se reincorpora en el proceso, y a partir de aquí se obtendrá una serie de salidas ligadas a emisiones al aire, emisiones al agua y emisiones al suelo en torno a
residuos peligrosos y no peligrosos. Y por último, se aportará una evaluación de impacto ambiental donde en función de las diferentes categorías de impacto se aportará de manera gráfica y a nivel de dato una ficha específica de ese producto, de ese proceso, en torno pues, a diferentes parámetros, ¿no? Como puede ser el caso del ADP, que es el agotamiento de recursos abióticos, que está relacionado sobre todo con la extracción de minerales y recursos fósiles, y una parte ligada al output, ¿no? Más relacionada pues, con el potencial de calentamiento global, acidificación, eutrofización, etc., ¿no? Esto permitirá establecer una huella plástica ligada a ese producto y identificar un zoom específico por cada una de las categorías establecidas. La idea es que podamos hacer un estudio específico por cada una de las categorías, incorporando una serie de recomendaciones para la empresa con la idea de reducir la huella plástica de ese producto o proceso. Y de manera agregada, pues las empresas que hayan podido incorporar diferentes productos puedan ver su portfolio de productos medidos asociados a su huella ambiental plástica. Ofreceremos un servicio de acompañamiento más personalizado para aquellas empresas, ¿no? Que quieran desarrollar un plan más ambicioso de reducción de huella plástica, y la idea es poder generar en un futuro un esquema de sellos, ¿no? Una propuesta de certificación ligada a esta huella ambiental. Agradeceros muchísimo la convocatoria y la asistencia a dicha jornada. Eskerrik asko, Ainara. La verdad es que es muy interesante el avance del proyecto Plastic. Sí, vamos, que la última presentación sí que no habíamos podido ver este último apartado, que creo que es bastante interesante, la verdad. Y bueno, los tres proyectos, bueno, agradeceros que os hayáis acotado al tiempo establecido y, bueno, pues eso, que son tres ejemplos de cómo las herramientas de digitalización pueden ayudar a lograr esos objetivos ambientales y en el marco de nuestro sector pues son una oportunidad para desarrollar nuevos servicios, ¿no? Y, bueno, pues es un ejemplo. Y en este sentido, pues eso, las convocatorias como la de agrupaciones empresariales innovadoras del Ministerio pues son una oportunidad para poder dinamizar este tipo de proyectos. Y en relación con esta convocatoria, pues bueno, tenemos a Antonio Novo, que es presidente de la Alianza Europea de Clúster y también de Cluster.es y miembro de los grupos expertos de Foro Industrial I3 y IS3 de la Comisión Europea, y también es director de IDIA, que es un clúster de empresas y entidades innovadoras que para nosotros es como el referente y el principal interlocutor con el Ministerio de cara también a esta interesante convocatoria de agrupaciones empresariales innovadoras que en estos últimos años pues la verdad es que ha crecido, ¿no? en presupuesto, en importancia para el conjunto de clúster que participamos habitualmente en estas convocatorias. Y bueno, queríamos invitarle a cerrar esta jornada como experto y referente para nosotros en el desarrollo de proyectos también de innovación, ¿no? En el ámbito de la incorporación de herramientas digitales. Antonio. Egunon, eskerrik asko. Bueno, de verdad, un honor estar aquí con vosotros. Lamento que lo tengo que hacer desde la estación de tren porque a punto estoy de cogerlo para irme a Finlandia. A la semana que viene estamos en un Cluster Mid Regions allí sobre sostenibilidad y materias primas. Sabéis que estáis en el foco de máximo interés para la Comisión Europea, todo lo que tiene que ver con sostenibilidad, economía circular. Y felicitaros primero de todo por los proyectos que habéis presentado, que he tenido la oportunidad de conocer. O sea que gran trabajo y el campo futuro es inmenso. Sabéis que está recién lanzada la nueva convocatoria de ACE, que se han unificado la regular y la extraordinaria correspondiente a los fondos de recuperación y resiliencia. Este año son 58 millones, si no me equivoco,
y una gran oportunidad para muchas empresas y para vosotros como clusters para crecer y desarrollar proyectos de máximo interés. Hay ahora mismo un debate con el Ministerio sobre qué hacer durante los próximos años, ¿no? Es fundamental para que sigamos manteniendo un nivel de financiación importante, la calidad de lo que se está haciendo durante estos años, durante este periodo en el que tenemos los fondos extraordinarios de recuperación y resiliencia. Hay remanentes de esos fondos y hay otras fuentes de financiación que se podrían aplicar, pero lo que necesitamos sobre todo es convencer con resultados, con realidades, convencer a las autoridades en Madrid, no solo al Ministerio de Industria, sino que creo que ya está convencido. La verdad es que está apostando de manera significativa por lo que es el entorno colaborativo a través de los clusters, pero también a otros ministerios y a los políticos para que, como digo, en la negociación de los próximos presupuestos se contemple la asignación de esos fondos remanentes al ámbito de las AEIs, al ámbito de los clusters, y incluso se nuevos fondos. Los proyectos ahí también son una magnífica ocasión, como habéis demostrado en los proyectos, para colaborar con otros clusters, con otras entidades e incluso también para preparar convocatorias de orden europeo. Nosotros estamos trabajando ahora intensamente en facilitar la participación de clusters y de los propios clusters en los programas europeos en el ámbito de cine y digital. Sabéis que tiene muchos fondos por ser la primera prioridad. Disculpad porque está pasando el tren justo por detrás mío y seguro que estáis oyendo un ruido de fondo. Vale, no lo puedo evitar. Sé que Aclima también está participando en el grupo de trabajo que tenemos estructurado en relación al concepto de New European Bauhaus y todo lo que tiene que ver no solo con la fabricación sostenible, sino con el concepto de nueva cultura de la sostenibilidad. Y ahí también vemos una extraordinaria proyección y oportunidades de financiación para el clúster y para los destinatarios últimos de esta financiación. No sé si lo sabéis, pero bueno, la semana pasada estuvimos reunidos con Marcos Ros, que es el parlamentario europeo que lidera la Bauhaus. Ya teníamos su apoyo activo, pero ahora propone dar un salto, no solo un apoyo formal, sino organizar estructuras de actividades al Parlamento Europeo y al final todo eso depende y convence si hay una implicación real de las empresas más ambiciosos. Tenemos que saltar no solo del ámbito de la innovación, sino también saltar al ámbito de la inversión. Ese es uno de los grandes desafíos que tenemos ahora mismo en una cluster. O sea, tenemos que ser capaces de apoyar la inversión en medios, en instalaciones, en nuevos mercados de nuestros socios. Y también ese es un ámbito donde estamos proponiendo a todas las instancias, por Madrid, por ejemplo, a apoyar y cubrir, ¿no? Acciones de internacionalización de nuestros socios, acciones de mercado, desarrollo de captación de talento internacional. Todos esos ámbitos son nuevas prioridades que estamos aplicando, son de máximo interés económico y espero que podamos comenzar a desarrollar con apoyo público. Por supuesto, muchos de vosotros
muchos de los casos ya lo están desarrollando, ¿no? Pero en algunos países tiene apoyo público y en otros no, que es una de las tareas pendientes aquí en España e incluso a nivel europeo, ¿eh? Estamos recibiendo fondos para la innovación, para la inversión. Este es un poco el panorama. Sabéis que estamos participando también en el foro industrial. La dado que tenemos ahí una representación estable, no solo a través mío, sino que en cada uno de los, lo que se llaman los pathways de los ecosistemas industriales, tendemos a nominar expertos individuales. Y esa es otra oportunidad también para hacer llegar vuestras propuestas a las máximas autoridades europeas y a los Estados miembros, porque todos ellos participan en el foro industrial. De manera que ahora se está trabajando, por ejemplo, en el ámbito de movilidad, en agro, defensa, y todos ellos tienen como obligación incorporar la dimensión de la sostenibilidad y también la dimensión digital, la combinación de ambos, ¿no? Y yo creo que de los proyectos que ha visitado para optimizar procesos. Yo creo que eso es un rápido resumen. Dejaría ahora 5 minutos porque en 5 minutos tendré que mover para preguntas si las tenéis, ¿eh? Pues, gracias, gracias, Antonio. Y bueno, yo creo que eso remarca, ¿no?, el tema de la importancia de la sostenibilidad y la digitalización a nivel estatal y a nivel europeo, ¿no? Uno se está focalizando en esas dos líneas transversales, digamos, y para nosotros, obviamente, la digitalización es una herramienta más para poder apoyar la sostenibilidad, pero bueno, obviamente los dos factores tienen una importancia clave en cualquier proyecto ahora mismo, a diferentes niveles geográficos, vamos. Y bueno, pues no sé si hay alguna pregunta por parte de los ponentes. Los participantes tampoco se han animado mucho a hacer preguntas. Bueno, ya sabemos que es viernes y Antonio, tú también tienes cierta urgencia. Bueno, agradecerte que sabemos que tienes la agenda bastante apretada y es complicado, pues bueno, gestionar todos los eventos. Entiendo que te invitan además a un montón de temas, entonces, bueno, agradecerte de nuevo que hayas podido asistir al cierre de este webinar. Y muchas gracias a vosotros y que tengáis muy buen cierre y muy buen fin de semana. Os dejo. De acuerdo, gracias, Antonio. Y bueno, al resto, a los panelistas, a las presentaciones, de nuevo, pues agradeceros que os hayáis acotado al tiempo. Las presentaciones han sido muy interesantes. Y bueno, agradecer también a los asistentes que han participado. Esperamos que os haya, bueno, os hayan gustado las presentaciones y que hayáis tenido información de valor, ¿no?, para generar también nuevos proyectos. Y bueno, que estamos abiertos en el clúster también a poder traccionar, dinamizar cualquier iniciativa que creáis que podáis trasladarlos y que, bueno, en línea con las temáticas que hemos tratado hoy y otras que creáis convenientes. Pues, bueno, agradeceros a todos la participación, tanto clientes como asistentes. Y Óscar, Miquel, a vosotros. Muchas gracias, Miquel. Veis, qué casco.